Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Libertad y límites en la crianza respetuosa. ¿Por qué traigo este tema? Porque es fácil, muy fácil, caer en la dejadez cuando se quiere criar con respeto. El episodio de hoy está patrocinado por tehagounvideo.com, una empresa familiar dedicada a la producción audiovisual para profesionales independientes, pequeñas empresas y familias. Su catálogo de servicios va desde la producción de vídeos promocionales a la grabación de eventos, la realización de documentales por encargo y los vídeos de recuerdos familiares ideales para regalar en fechas señaladas. tehagounvideo.com ofrece vídeos profesionales al alcance de tu bolsillo. Y si quieres hacer un podcast, también te lo editan, como el que estás escuchando ahora. Como siempre te quiero pedir una cosa antes de continuar: pausa el podcast, saca un pantallazo y públicalo en Instagram o en otra red social para que veamos dónde y cuándo escuchéis La Crianza Pacífica. Y ahora sí, vamos al lío. Decía que es muy fácil caer en la dejadez, y es que entre la crianza autoritaria y la dejadez hay todo un mundo de matices que a veces no se ven, que es fácil perderse un poco, y a veces parece que crianza respetuosa significa, de un lado, que todo el mundo respete mi forma de criar, es como crianza respetuosa, pero de cara a la madre, eso por un lado, y por el otro, que yo respeto al niño en todo lo que haga, incluso si eso supone una falta de respeto hacia otras, hacia mí o hacia el propio niño. Si queremos que sean adultos autónomos, que esto es lo que se supone que la gente que cría con respeto lo hace, primero porque es lo correcto, ¿no? Tratar al otro con respeto es lo correcto, pero también está la idea de que queremos que los niños sean autónomos, ¿no? Y que vayan aprendiendo cómo ser autónomos, y para eso hay que dejarles, ¿no? Hay que dejarles en libertad y que prueben y que hagan. Y es cierto que para que sean adultos autónomos, como lo decía en la imagen que compartí hace un par de semanas en Instagram, tenemos que dejarles practicar, porque uno no empieza a ser autónomo de repente porque cumpla 15 años o 18 años, si antes no ha tenido la ocasión de practicar, y es un aprendizaje que es progresivo, que necesita su tiempo, que va pasito a pasito. Entonces hay que dejarles practicar, aunque a veces sea algo incómodo para nosotros porque tardan más en hacer las cosas. Yo qué sé, mi hijo, por ejemplo, le encanta ayudarme a hacer la cama. Claro, yo hay días que pienso, ostras, es que si la hago yo sola, primero tardo menos y segundo queda mejor hecha. Pero realmente en ese momento mi prioridad es que el niño tenga esa opción de practicar, y además de practicar conmigo, y nos tomamos el tiempo que sea necesario. O a veces pues porque ensucian o se ensucian y evidentemente piensas que acabarías antes y todo sería más fácil, más sencillo si lo hicieras tú mismo y no le dejaras al niño hacerlo. Eso es cierto, pero tienes que pensar siempre cuál es tu prioridad en ese momento. Entonces, ¿dejarles practicar? Sí, por supuesto. Ya sabéis que yo soy una gran defensora de darle ese espacio al niño, pero dejarles practicar no significa dejarles hacer cualquier cosa que se les ocurra. Nuestra función como adultos responsables es ofrecer el espacio adecuado para que esa práctica
pueda suceder en un entorno más o menos seguro y controlado. Y por espacio me refiero tanto al espacio físico como al espacio emocional. Tienen que saber que si en algún momento hay peligro, nosotros estaremos ahí para actuar y evitar que crucen la carretera sin mirar o que se tiren por la ventana. El niño tiene que tener esa seguridad de que tú estás ahí un poco para protegerle y para contener. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre permitirle hacer lo que necesita y que aprenda lo que le conviene hacer a nivel social por un lado, pero también a nivel individual. Por ejemplo, un clásico entre las familias que dicen criar con respeto es el de no seguir las normas en el lugar en el que estás. Yo esto lo he visto muchísimas veces. Antes me enfadaba, ahora me entristece sobre todo. Por ejemplo, estás en la piscina y en la piscina obviamente hay unas normas. Bien, pues hay piscinas en las que está prohibido comer. Aunque no entiendas el porqué de la norma, aunque te parezca una norma innecesaria, incluso aunque te parezca una norma injusta, debes cumplirla si estás en ese sitio y hacer que tus hijos la cumplan. Con el tema de la comida lo he visto en muchísimas situaciones. Niños comiendo en la piscina, niños comiendo en un museo, por ejemplo. Y los padres adoptar la actitud de, si mi hijo tiene hambre, le doy de comer. Porque yo crío en libertad y crío con respeto. Y lo que es respetuoso para con el niño es que si tiene hambre le dé de comer. Y no les importa dónde estén, con quién estén. Igual que la gente que saca comida de su mochila estando en un bar o en algún lugar donde sí se puede comer, pero no se pueden consumir alimentos que no se hayan adquirido en el propio local. Entonces, esa actitud de si tiene hambre le doy de comer, porque eso es lo correcto y entonces yo, como no entiendo esta norma, simplemente no la cumplo. Y con eso también le estoy enseñando al niño que no hay que cumplir ninguna norma. Junto con la comida, otro tema estrella es el de no tocar las cosas que está prohibido tocar o que simplemente por respeto no deberían tocarse. Para empezar, porque a lo mejor no son tuyas. O al menos no deberías tocarlas sin antes pedir permiso. Es una norma básica de educación. A mí me sucedió varias veces, pero recuerdo una que fue especialmente exagerada. Vino una familia, la madre tenía que hablar conmigo, entonces le dije, ven a mi casa, quedamos allí, estaremos más cómodas. Y vino con sus 2 hijos, no recuerdo qué edades tenían en ese momento, a lo mejor tenían 4 y 6, por ahí andarían. Y mi hijo pequeño tenía 1 añito. Entonces, si habéis visto algunos de mis vídeos, sabréis que el salón de mi casa está lleno de juguetes. Pero esos juguetes, primero, son de mis hijos, no se pueden coger sin permiso. Que yo te invite a entrar en mi casa no significa que te esté dando carta blanca para tocar, sacar y usar todo lo que hay en mi casa. Me da igual que se trate de niños y que se trate de juguetes. Eso no es correcto. Entonces, los juguetes primero se piden y luego no se saca todo. Esos niños en cuestión de minutos lo sacaron todo, lo esparcieron todo por el suelo, mezclaron piezas recuerdo puzzles, por ejemplo, todo mezclado. Incluso tengo una pizarra blanca de rotulador, escribieron con rotulador permanente en la pizarra. Esa pizarra ya no la pude recuperar, eso no conseguí limpiarlo de ningún modo. Y yo tenía que estar pendiente de la conversación con esa mujer, pendiente de mi hijo que tenía como 1 añito y además de esos 2 niños que estaban como desatados, que sacaban juegos pero no jugaban con nada, era sacar por ver qué hay, sin haber pedido permiso, mezclando cosas, rompiendo cosas, y su madre los miraba rebosante de amor, con una sonrisa en la cara y sin decirles nada. Yo os digo, si esas cosas suceden en mi casa o afectan a alguien de mi familia, yo no me corto, yo no me callo. Si la madre no les dice nada, se lo digo yo. Y os digo también que he dejado de quedar con gente por comportamientos como esto, que además han sido siempre de parte de familias que se escudan en
es que yo crío con respeto, es que yo crío en libertad. Entonces, mi hijo tiene toda la libertad del mundo para hacer absolutamente cualquier cosa que se le pase por la cabeza y el respeto me lo debes tú a mí. Porque es que son niños, es que tienen que tener la libertad de hacer. En casa ajena, los niños tienen que aprender que hay que cumplir las normas de la casa, aunque no las entiendan. De hecho, si es un niño pequeño, si tiene menos de 3 años, aún no podrá entender las normas, simplemente porque su nivel de desarrollo no ha llegado aún a esa fase, no puede entenderlo, no puedes intentar explicárselo y que él racionalmente lo entienda. Pero en ese caso es responsabilidad de los padres asegurarse de que ese niño cumpla aunque no comprenda. Si voy a tu casa y tú no quieres que se salte sobre el sofá, o que se come fuera del comedor, o que se juega la pelota dentro de casa, o cualquier otra cosa, mis hijos no lo harán, no estando conmigo. Y si eso nos hace sentir realmente incómodos, pues la próxima vez quedaremos en el parque o en nuestra casa o en otro sitio, tan simple como eso. Es que es muy simple, es una norma de urbanidad sencillamente. Y no solo eso, no solo porque es una norma de urbanidad, sino porque la prioridad es que el niño aprenda que no puede hacer lo que le dan la gana en cualquier sitio y que en diferentes sitios se espera de nosotros un comportamiento diferente. Y que las normas las pone, por supuesto, el dueño de la casa, del local, del museo, de donde sea que estés. Yo creo que es clave para la educación de los niños que aprendan cuanto antes que todo tiene consecuencias. Esto creo que es uno de los grandes errores, una de las grandes ausencias de la llamada crianza respetuosa, con apego natural, bla, bla, ponle el apellido que quieras. Creo que se falla mucho en enseñar a los niños, porque los propios padres a veces tampoco no parecen ser conscientes de eso, de que todo tiene consecuencias. Lo que tú haces tiene consecuencias, las tiene para ti, pero también para los demás. Que pueden ser inmediatas, pero también pueden ser a medio, incluso a largo plazo. Además, pienso algo que tampoco es nada popular entre las familias de la crianza respetuosa, y es que pienso que los modales son importantes. El cómo te relacionas con los demás, el saber qué se espera de ti en determinadas situaciones o en determinados lugares. Igual que cuando viajas a otro país, te preocupas por saber qué es allí lo normal, qué es allí lo que se considera educado y respetuoso. Precisamente respetuoso. Lo respetuoso es, pues donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y puede haber gestos que en tu país sean muy comunes, muy normales y plenamente aceptados, y que en otro país sean una ofensa tremenda. Entonces, igual que tú te informas de eso y procuras no hacerlo en ese otro país, lo mismo cuando estás en casa de otra persona, cuando estás en un museo, cuando estás en el cine o en cualquier sitio. A mi hijo, por ejemplo, no le gusta que le den besos, nunca le ha gustado. Y yo siempre respeté eso hasta que entró la adolescencia. Y le dije que a partir de ahora debía hacer un esfuerzo. O sea, no se lo impuse tampoco, pero sí le expliqué que había que hacer un esfuerzo por aceptar que se le saludara con 2 besos, como es costumbre en nuestro país. Porque cualquier mujer adulta puede entender que un niño no quiera que le den 2 besos, sobre todo si es una mujer desconocida. Pero ya a partir de cierta edad, mi hijo con 12 años ya aparentaba 16, o sea, había hecho el cambio de golpe. Y claro, para la gente en general en España, pues lo normal es que las mujeres te saluden con 2 besos, y si yo voy a saludar a alguien con 2 besos y esa persona se aparta, se puede crear una tensión innecesaria. El chico queda como un maleducado. La mujer en cuestión se puede sentir rechazada sin entender por qué está pasando eso. Insisto que digo mujer porque en España la costumbre es que
Las mujeres saludan con 2 besos y los hombres con la mano. En cuestión de niños, pues ya está bastante aceptado que hay que respetar el espacio físico de los niños y que muchos niños se sienten violentados sobre todo si es un desconocido, pero no únicamente, y no quieren que les den 2 besos. Pero yo creo que a partir de cierta edad tienen que ir aprendiendo que en determinadas situaciones se esperan determinados comportamientos de su parte. Igual que se espera que no tengan otros comportamientos. Otro clásico es esa idea esa idea que tienen algunos padres de que tienen como el derecho de llevar a los niños consigo a todas partes. Y hay lugares donde realmente no es adecuado ir con niños. No solo por los demás, por respeto a los demás, sino también por respeto al propio niño. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años hubo una historia viral de una eurodiputada que había ido a trabajar con su bebé. El bebé tenía, no sé, días o semanas y se la tuvo que llevar porque si ella no estaba no podía votar y era muy importante que estuviera en la votación. Y salió, pues la foto obviamente fue viral, se comentó mucho y yo en ese momento la defendí. Pero años después volvieron a salir fotos de esta misma mujer con la misma niña y la seguía llevando al Parlamento Europeo. Y ahí ya pensé, a ver, una niña de 2, 3 años no debería estar en un parlamento porque necesita moverse y necesita hablar y necesita que la atiendan y que alguien esté pendiente de ella. Y si su madre está pendiente de ella, significa que no está pendiente de la sesión y no está atendiendo correctamente a su trabajo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las conferencias y los talleres. A mí se me ha criticado mucho porque en las conferencias no me importa tanto, pero en los talleres no admito niños, a menos que sean bebés. Pero es que, primero, las conferencias y los talleres son largos, son aburridos. En algunos lugares ni siquiera hay espacio para que físicamente el niño se mueva. El niño a cierta edad necesita moverse y necesita expresarse y hace ruido. Y eso es una falta de respeto para el conferenciante, para el resto del público. Y además hace que la atención de los padres se divida, porque o estás a una cosa o estás a otra. Yo por eso a los talleres, cuando hay alguien que me dice es que realmente no tengo con quién dejar al niño, ¿puedo venir con él? Y siempre les digo, es que prefiero que no hagas el taller, porque vas a estar pagando un dinero y no vas a aprovechar ese tiempo, porque tendrás que estar pendiente de tu hijo. Porque es un taller de 4 horas, de 8 horas, y el taller requiere atención y el niño también requiere atención. Y aparte, concretamente en mis talleres, se hablan temas que yo creo que no es conveniente que los niños escuchen, simplemente. Entonces aquí, realmente lo que es respetuoso con el niño, es decir, no lo llevo al niño a este sitio, porque no es sitio para un niño. Por las cosas que va a escuchar, porque no tendrá espacio para moverse, porque no va a poder hablar, porque se va a aburrir. Lo respetuoso para el niño en esas circunstancias es no llevarle. Y si hace falta, tampoco vas tú. Porque ocuparte de tu hijo es muchísimo más importante, infinitamente más importante que ir a hacer talleres donde hablar de qué tenemos que hacer con los niños. Ya tendrás tiempo para hacerlos y si no, ya los verás online. Y mucha gente no lo entiende. Incluso en eventos específicamente destinados a niños, la gente no sabe comportarse. Yo recuerdo una vez que fuimos a una obra como de teatro para niños, pero para niños muy pequeñitos, era tipo bebés y hasta 3 o 4 años. Si había algún niño mayor que eso era porque venía acompañando al hermano. Y había niños subiéndose al escenario, porque era un escenario muy bajito, se subían al escenario, se acercaban a la persona que estaba haciendo el espectáculo, cogían los objetos que tenía para hacer el espectáculo. Y además algunos eran pequeños. Recuerdo un niño que estaba cogiendo, no sé si eran conchas o algo así, era algo muy pequeñito y lo natural para el niño es llevárselo a la boca, porque era un niño muy pequeñito que estaba en esa fase de me lo llevo todo a la boca.
y los padres no hacían nada, les parecía gracioso. En cambio, recuerdo también en la presentación del libro de mi amiga Jesús Arricoy, que la recordaréis del documental Parto Respetado, yo fui con mi hijo. Mi hijo tenía 3 años, porque fue hace un mes o sí, en Navidad. Entonces esa presentación yo sabía que lo más adecuado no era ir con él, pero realmente pues ese día no tenía muchas más opciones. Y dije, bueno, voy con él y si tengo que salir, me salgo y ya está, no pasa nada. Aunque yo sabía, mi primera opción era no llevarle. Pero como no tenía con quién dejar, dije, bueno, lo voy a intentar. Pero yo siendo muy consciente de que si el niño estaba incómodo, si no conseguía callar, porque mi hijo es muy hablador y a veces es muy difícil hacerle callar, si estaba distrayendo a los demás, cualquier cosa, nos íbamos a ir. Entonces el evento era en una librería, estaba lleno de libros y justo donde nos sentamos era la zona de libros infantiles, imaginad. ¿Qué hice? Yo le dije, puedes elegir un libro, lo miras en silencio y cuando hayas terminado de verlo, si quieres otro, devuelves el que tienes. Y estuvo así toda la hora que duró la presentación, viendo cuentos, pero no los sacó todos, no se puso a corretear, no se puso a gritar, no rompió ningún libro. Cogía uno, lo miraba y lo devolvía. Tan simple como eso. Y lo peor que podemos hacer ante situaciones como la que dije de los talleres o la del teatro, yo creo que lo peor que podemos hacer ante esas situaciones es no actuar y no decir nada. Yo en el teatro a un padre se lo dije, le dije, perdona, tu hijo se está subiendo al escenario. Y lo dije sin ninguna sonrisa en la cara, porque la gente miraba a los niños y era como, ay, qué bonito los niños, cómo se mueven. No, perdona. Tu obligación, tu responsabilidad es evitar que el niño suba ahí, que está distrayendo a la persona que está dando el espectáculo, le está cogiendo las cosas, además es peligroso para tu propio niño. Déjale que se mueva, pero por abajo, no encima del escenario. Eso no es correcto. Y se lo dije. Si pasa en mi casa, es lo más fácil. Mi casa, mis normas. Si no te gustan, quedamos en otro lugar. Y si en otro lugar tu hijo también me falta el respeto, pues igual no quedamos más. Y sobre todo, como digo siempre, lo más importante es dar ejemplo, más que dar lecciones. Tanto a tus hijos como a los demás padres. Eso a veces hay que hacer un poco de pedagogía. Por eso yo comparto parte de nuestras vidas en redes sociales. Primero porque aparte de explicarlo, como por ejemplo lo puedo estar explicando aquí en el podcast o en un artículo, también creo que es importante mostrarlo, que se vea también la realidad, que esto tampoco es que sea un camino de rosas y que sea todo súper fácil y chachipiruli, para nada. También hay momentos difíciles y momentos que se nos van las cosas de las manos y también hay rabietas y momentos que no sabemos muy bien qué hacer o que actuamos, más bien reaccionamos por impulso y luego nos queda la duda de si hemos hecho bien o no. O sea, nosotros no somos un manual viviente, ni mucho menos, y creo que eso es importante mostrarlo. Y porque creo que tenemos la gente que nos dedicamos a difundir temas de crianza respetuosa, de educación libre, creo que tenemos una responsabilidad en contar las cosas como son, para que los demás no caigan en el malentendido de que este tipo de crianza, que es lo que muchas veces se piensa, es lo que muchas veces se da a entender, que este tipo de crianza es permitir que el niño haga todo lo que se le antoje, y que tú te tienes que aguantar. Y muchas veces a mí me escriben madres y me dicen, es que mi hijo hace esto y lo otro, y yo le dejo porque creo que lo correcto es dejarle, pero en el fondo yo me siento mal, yo siento que me falta a mí el respeto, siento que me estoy convirtiendo en su esclava. Y por eso me gustan las historias de Instagram, porque muchas veces enseño cosas y, por ejemplo, el otro día con el tema de elegir la comida, yo enseño cosas y siempre me contestáis con preguntas que me ayudan a explicarme mejor. Y el otro día enseñé que había ido,
bueno, no conté toda la historia, pero había llevado a mi hijo mayor a clase de guitarra y mientras esperábamos que saliera nos fuimos a un bar y Víctor pidió un helado de chocolate, pero dejó el helado a medias, bueno, dejó más de medio helado y se acabó tomando la taza de caldo que había pedido para mí. Entonces lo puse en las stories para mostrar un ejemplo real de a qué me refiero cuando digo que mis hijos comen lo que quieren. ¿Quieres un helado de chocolate? Perfecto, yo te lo compro. Pero luego, ¿qué pasó? Que vio el caldo y prefirió el caldo. Yo le podía haber dicho, no te compro el helado de chocolate. Realmente, entre el helado y el caldo, yo prefiero que se tome el caldo. Pero en ese momento, mi prioridad no es la nutrición, que podría serlo, por ejemplo, en caso de enfermedad, lo digo siempre, pero en ese momento no era mi prioridad. Mi prioridad era que él vaya cogiendo práctica en el arte de tomar decisiones y de equivocarse. Y él vio que se había equivocado, que le había entrado el helado un poco por los ojos porque vio un cartel al entrar en el bar, pero no era eso lo que quería, no era eso lo que más le apetecía. Además hacía frío, apetecía mucho más el caldo, que está más rico y calentito. Y lo compartí por eso, porque yo siempre digo, no, aquí cada uno come lo que quiere, cuando quiere, y claro, pero eso, yo entiendo que vosotros os preguntéis, pero eso en la práctica, ¿cómo es? Pues ahí puse un ejemplo real del tema de elegir la comida. Y muchísima gente, recibí muchísimos mensajes que decían, ¿y luego qué haces con lo que no quiere? Que en ese caso dije, el helado no me da ninguna pena tirarlo, pero también es cierto que si en vez de estar en un bar hubiéramos estado en casa, lo habría metido en el congelador, porque en algún otro momento alguien se lo habría comido. Entonces, ¿cómo conseguimos enseñar estos límites a los niños? Lo conseguimos explicándolos, sobre todo a partir de los 3 años, porque antes igualmente los enunciamos. Es decir, un niño menor de 3 años no puede entender racionalmente ciertas cosas, pero eso no significa que no se lo tengas que decir igualmente, que no tengas que verbalizarlo. Pero la diferencia es que a partir de los 3 lo explicamos un poco el porqué de las cosas o qué pasaría si no tuviéramos este límite, y antes solo los enunciamos. Eso no se toca, eso no se tira, eso no se hace. Frases breves, directas, acompañadas siempre del ejemplo. Y sí, el tono es importante. Sí, eso no se toca, no lo tires, no hagas esto. Porque al niño de 2 años no le llega el mensaje de que eso no se toca. Si lo dices con la misma voz suave que cuando le dices, ¡ay, qué guapo eres! No, eso no se toca, cariño. El tono es muy importante a estas edades, cuando todavía no pueden comprender. La anticipación también es muy importante, que el niño sepa con antelación qué se espera de él en cada momento, en cada lugar, en cada situación. Por ejemplo, dices, vamos a ir a la piscina, recuerda que en la piscina no se puede comer. ¿Quieres que merendemos antes de ir? O vamos a casa de la abuela, recuerda que a la abuela no le gusta que saltemos sobre el sofá. No lo hacemos. Entonces anticipas, que el niño sepa a dónde va y qué se puede y qué no se puede hacer. Todo esto es mucho más sencillo de llevar a la práctica si en vez de tener límites basados en normas, tenemos límites basados en principios. Por ejemplo, no tenemos una norma que diga que a las 10 de la noche tenemos que estar todos en la cama con la luz apagada para dormir. Pero tenemos el principio de que cuidarnos es importante y que una parte esencial del cuidado es el descanso. Por lo tanto, si sabemos que mañana hay que madrugar porque tenemos cosas que hacer, no nos podemos quedar hasta las tantas jugando o viendo películas, y entonces pues nos acostaremos a las 9 o a las 10 más o menos, cuando consideremos, para tener suficientes horas de descanso por delante. Si quieres profundizar más en este tema de las normas y los principios, no te pierdas el taller online de la desescolarización interior, porque ahí lo vemos con detalle y lo desarrollamos, y realmente
cuando entiendes este concepto y empiezas a ponerlo en práctica, te cambia la vida. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo a nuestro patrocinador, tehagounvideo.com, que nos acompañará los próximos meses. Si estás en Instagram, puedes seguirme en Laureka78 y recuerda que para que este programa sea posible puedes colaborar en iVoox y en Patreon, donde tienes contenidos exclusivos y que puedes seguirnos en abierto todos los domingos en iVoox, iTunes y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.